decretos. El decreto de Dios, para los que llegaron recién, significa que, no fuiste lo mismo, significa que Dios, antes de crear nada, ya había fijado todo lo que iba a suceder en la historia humana, desde el principio hasta la eternidad futura. Todo fue determinado por Él. Ahora, decíamos entonces que el calvinismo extremo arranca en este punto, porque el calvinismo extremo va a decir que todas las cosas que suceden, Dios es la causa primaria. No solamente la salvación, todas las cosas que suceden. Dios decidió que esta sea la realidad que existe. Cada detalle fue diseñado por Dios. Nosotros hablábamos y decíamos que entendemos de que Dios es un Dios soberano. Es un Dios que diseñó un plan en el que encajan todas las cosas que suceden a través de toda la historia. Pero nosotros queremos ser claros al marcar una distinción entre las cosas que Dios causó y las cosas que Dios permitió. Hay cosas, ahí por eso usamos la palabra diseño en vez de la palabra decreto. Decreto da a entender de que Dios causa, es la causa primaria de todas las cosas. La semana pasada veíamos de que la Biblia enseña de que Dios, hay algunas cosas de las cuales no se hace responsable como la causa primaria, como por ejemplo la tentación. Decíamos, Dios no tienta a nadie. Ahora, si lo que está diciendo Santiago es que el diablo tienta, ¿no? Pero atrás del diablo, Dios está dirigiendo al diablo para tentarme, ¿qué sentido tendría que Santiago diga, Dios no tienta? Santiago está diciendo que Dios no es la fuente de la tentación. Y si hay una sola cosa en el universo de la que Dios no es la fuente primaria, entonces la idea de decreto, tal cual se plantea en el calvinismo extremo, no se sostiene. Quiere decir de que hay decisiones que personas morales o seres morales toman que Dios utiliza en su plan, pero que Dios no es el responsable de causar. Entonces Dios no es el que decreta que estas cosas sean hechas por medio de su poder o de su voluntad, sino que Él permite que estas cosas sean hechas y Él las utiliza dentro de su diseño eterno. Mencionamos recién que esto no quiere decir que Dios entonces no es el responsable de que personas vayan al infierno. Tenemos que decir de que en este diseño que Dios hizo, Dios diseñó una creación en la que personas van a ir al infierno, sabiéndolo y dirigiendo la historia para que esto suceda. Dios podría haber hecho un mundo, un universo, en el que personas no vayan al infierno. Pero Dios decidió crear un universo en el que las personas sí vayan al infierno. La pregunta de por qué sigue estando en pie. ¿Por qué es que Dios crea un universo y Dios decide que personas vayan al cielo y personas vayan al infierno? ¿Por qué? Bueno, el calvinismo dice, Dios no tiene que dar respuesta al por qué. Es su creación. Él hace lo que quiere con su creación. Él no nos tiene que rendir cuenta de sus decisiones. Y es más, miren lo que explica Sproul. Él dice, la idea de gracia sí o sí demanda de que personas reciban algo que no merecen, ¿no? Supongamos que vamos a suponer esto, si Dios es justo, Dios le debe dar oportunidad a todos para que sean salvos. Supongamos eso, ¿no? Si Dios es justo, Dios le debe dar oportunidad a todos para que sean salvos.
Si yo digo eso, y Dios viene a vos y te da la oportunidad de ser salvo, ¿eso es gracia o es lo que te debe? Sproul dice que es algo que te debe, ¿no? Porque Dios le debe a todas las personas darle la oportunidad de ser salvo. Entonces ya no sería más gracia. Sproul dice, gracia es que Dios no le debe nada a nadie. Nadie debe ser salvo. Y sin ninguna razón, Dios viene a uno y le da la salvación a esa persona. Eso es gracia. Si la otra persona puede decir, ¿por qué se la diste a él y a mí no? Esa persona estaría reclamando algo que merece, pero esa persona no merece la oportunidad. Entonces, se anularía, si yo diría, tenés razón, fui injusto, ¿no es cierto? No te di la oportunidad, te doy la oportunidad. Entonces eso la persona se lo está mereciendo. ¿Por qué se lo merece? Y bueno, le podría decir, bueno, por ser criatura, por haber sido hecho por Dios, merece la oportunidad de ser salvo. Pero Sproul dice, no, nadie la merece. Entonces Dios no es injusto. Es más, gracia significa que Dios se la dé a alguien que no lo merece. Y él defiende mucho esta idea de que Dios no es injusto, eligiendo solamente a algunos para ser salvos. Ahora, el problema no gira tanto en cuanto a si Dios es justo o no es justo para mí. Dimos el ejemplo la vez pasada de ese hombre que viene andando en el botecito y ve a las 3 personas ahogándose. Él puede salvar a los 3, pero decide salvar a uno solo. ¿Es justo? Y bueno, todos merecían morir. Le decidió mostrar gracia y misericordia a uno. Nadie podría cuestionar su justicia. Pero ¿qué se cuestionaría de esta persona? Se podría cuestionar, por ejemplo, su amor. Si una persona ama, supongamos que los 3 que se están ahogando es tu esposa y tus 2 hijos. Si vos los amás, ¿vas a salvar a tu esposa nomás y dejar que tus 2 hijos mueran? No. El amor te llevaría a hacer lo que esté a tu alcance hacer para que todas las personas sean salvas, ¿no? Entonces, todos los que no siguen las ideas calvinistas, los arminianos y todos los que no son calvinistas, se agarran mucho de este argumento, el argumento del amor, para defender, para cuestionar a la elección incondicional. Ese libro famoso, ¿no es cierto?, de Dave Hunt, que se llama ¿Qué amor es este?, es toda una explicación de qué tipo de Dios haría esto. No sería un Dios de amor. Y vamos a estudiar este argumento un poco más adelante. Pero hasta ahora el calvinismo nos viene diciendo entonces, Dios diseña todo. ¿Cómo se aplica esto a la elección? ¿Cómo decidió Dios a quién salvar y a quién no salvar? No todos van a ser salvos. Dios tiene que intervenir para que sean salvos. ¿Por qué algunos son salvos y otros no son salvos? Bueno, fíjense ahí en el apunte. Arrancamos. ¿Se acuerdan que estudiamos de que después que murió Calvino, surgió un sucesor que agarró la doctrina de la predestinación y la puso en el centro de la teología calvinista? Y él empezó a darle mucho énfasis a esta doctrina, y sus enseñanzas lo que hicieron fue fragmentar al calvinismo en 3 grandes grupos. Aún mientras vivía este hombre, Teodoro Beza, sus enseñanzas produjeron tanta conmoción, tanta inestabilidad, que hubieron muchísimas personas calvinistas que no aceptaban las enseñanzas de Teodoro Beza. Entonces buscaban otra alternativa. Y en ese tiempo surgieron 3 grandes grupos. Y vamos estudiando, son 3 palabras bastante complicadas, las vamos a ver más adelante. Pero antes de llegar ahí, quiero que veamos qué es lo que causó todo el problema. Todo el problema lo causó esta tablita, este cuadro, este gráfico que aparece ahí en su boca. Ese mismo. Este gráfico yo lo traduje en inglés. Lo único que le falta a este gráfico, bueno, no es un detalle menor, pero este gráfico venía acompañado cada punto con una serie de citas bíblicas.
de donde él sacaba estas conclusiones. Yo no se las puse ahí, no. Es el cuadro que está después de la tabla dorada de redención y la doble predestinación. Uno grandote. Ese. Bueno, entonces, este cuadro no lo hice yo. No es que yo lo hice tomando las enseñanzas de Bess. Este cuadro lo hizo él mismo. Yo mantuve el mismo formato para que ustedes lo puedan seguir. Vamos a arrancar leyéndolo juntos y tratando de entender qué es lo que él enseñó en cuanto al decreto eterno de Dios. Antes de nada, todo lo que está en este cuadro sucedió en la mente de Dios antes de la creación, ¿sí? Este cuadro es el decreto eterno de Dios. Fíjate cómo el título que él le pone. El título de este cuadro es La suma de todo el cristianismo, o una descripción y división de las causas de la salvación de los elegidos y la destrucción de los reprobados, recompilada de las Sagradas Escrituras. Entonces dice, en este cuadro se explica la causa o las causas por las que personas son salvas y personas son reprobadas. O sea, vos mirás el mundo hoy y hay gente que es salva y gente no salva, gente que cree y gente que no cree. Pero la causa por qué gente cree y no cree es esta que voy a dar. ¿Cuál es? Bueno, todo comienza, fíjense arriba de todo, Dios. Abajo dice, cuyos caminos escapan a la comprensión. Entonces, la causa por qué personas son salvas y personas son condenadas, ¿cuál es? Dios. Dios es la causa. Dios es la causa y es una causa incomprensible. Es una causa que Dios no nos reveló. Ahora, solamente ese punto, antes de avanzar más, mírenme acá un segundito, después lo vamos a seguir avanzando todo. Solamente ese punto, antes de avanzar más, nos va a traer problemas más adelante. ¿Por qué? Bueno, el calvinismo, cuando sigamos estudiando los puntos, estamos estudiando la elección incondicional, después vamos a estudiar la redención limitada, después vamos a estudiar gracia irresistible y al final la perseverancia de los santos. Cuando lleguemos al último punto, el calvinismo nos va a decir que todos los que han sido elegidos van a perseverar hasta el fin de su vida y esa perseverancia va a mostrar de que fueron elegidos. Cuando lleguemos ahí vamos a ver que si vos le preguntás a un calvinista cuál es la base de su seguridad de salvación, y te va a decir que la base de mi seguridad de salvación es mi elección. El hecho de que yo soy elegido me da seguridad de que soy salvo. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabes que sos elegido? Y ahí viene el problema. Porque la elección, ¿dónde surge? Surge en los caminos inescrutables de Dios. En el corazón de Dios. Y es algo que Dios no nos reveló a nosotros. Dios no nos dijo qué es lo que Él decidió, qué pasó por su mente para decidir salvar a uno y condenar a otro. Entonces no hay manera en la que yo pueda estar seguro de mi elección más allá de los frutos que muestro en mi vida. Entonces, si yo soy un buen cristiano y muestro los frutos de la salvación, entonces yo puedo estar seguro de que fui elegido. Si no muestro los frutos de la salvación, no puedo estar seguro que fui elegido.